comité organizador que han tomado en cuenta este tema sobre la importancia de la nutrición en pacientes infectados. Tengo objetivo de compartir con ustedes sobre lo que es la respuesta inmunológica cuando un paciente infectado. No voy a entrar en esos detalles que no está dolor de cabeza todito, sino un vuelo del pájaro. Y la relación de infección y salud nutricional y cómo es la respuesta metabólica nutricional de un paciente cuando está en proceso de sepsis y el soporte nutricional que debemos tomar en cuenta en estos pacientes sépticos. Nuestro Papá Dios nos ha regalado un organismo perfecto, la máquina perfecta. Uno de los sistemas más perfectos es el sistema inmunológico, a través de la inmunidad tanto innata como la adquirida. Vemos que ante la infección participan varias células, principalmente los macrófagos endoteliales, que presentan antígenos al linfocito T y aquello presenta, entonces produce citoquina, activa que el linfocito B produzca los anticuerpos y los macrófagos neutrófilos por sí solos, a través de los complementos solos, entonces destruyen todo ello para la destrucción del patógeno. Principalmente macrófagos endoteliales nos produce también citoquina y eicosanoides, metabolito de oxígeno reactivo, óxido nítrico, que va a encargarse a destruir el tejido, va a producir fiebre, va a producir anorexia, va a depletar la masa muscular y grasa y eso altera la composición corporal de nuestro paciente. El metabolismo de todos los nutrientes se altera principalmente produciendo una cantidad exagerada de proteínas de fase aguda. Esta respuesta inmunológica depende de varios factores y no podemos dejar de mencionar el estado nutricional del paciente. Aquí vemos cómo cuando nos llega la infección, por cualquier vía el niño deja de comer. Ya eso lo vemos todos los días nosotros los pediatras. Esto representa una reducción de la ingesta. Casi todas las infecciones, mucho cursan con la diarrea y eso implica un daño en la integridad de la mucosa intestinal y eso va a producir una mala absorción, llevando una absorción reducida de poquitos nutrientes que ese niño come. Además de la diarrea y la integridad de mucosa intestinal alterada, va a producir pérdida de también nutrientes de poquito que come, entonces no lo absorbe y también lo pierde. Ya usted sabe el drama que viene. Entonces, a través de la fiebre, taquicardia, tenemos aumento de metabolismo basal y la activación de la respuesta inmunoflamatoria frente a este evento. Nosotros vamos a tener una redistribución de los nutrientes que no va a ser utilizado de manera adecuada y esto nosotros necesitamos mayor requerimiento nutricional y cuando no tomamos en cuenta todos estos factores que vamos a tener un niño que aunque trate de sonreír, estar happy, sabemos que va a estar puro piel y hueso, que lo hemos visto en múltiples ocasiones. Entonces, esta infección, desnutrición, son como parejas que no se gustan, pero están juntos. Digo yo, un matrimonio pesado. Pero ellos no se quieren divorciarse. La desnutrición a través de afectando su sistema inmunológico y la infección afectando, provocando la desnutrición constantemente a través del metabolismo, del mecanismo ya hemos conversado. O sea, un matrimonio que no se quiere divorciar está acabando con quién, con el pobre muchachito que va a estar infectando, desnutriendo, infectando, desnutriendo, un círculo vicioso. Aquí podemos tener una sombrilla perfecta con todo su sistema inmunológico perfecto, un niño bien nutrido, que una lluvia de los patógenos no se cae. Mientras aquí una sombrilla pobre desnutrido, mira con todos los hoyos. Entonces toda esa lluvia de los patógenos entonces le cae y le afecta a nuestro paciente. Entonces, desnutrición, tanto aguda como la crónica, afecta diferentes vías de la inmunidad, tanto fagocitosis, activación de macrófagos, tanto la célula T, su activación, su memoria, su diferenciación, el timo se afecta, no se desarrolla de manera igual. Entonces, un niño desnutrido, por supuesto, es una bomba de tiempo. Cualquier patógeno que un niño bien nutrido puede que se le pase, pero un
se sabe la bomba que le va a esperar. Muchas veces uno piensa que falta de proteína y la energía es lo que nos lleva a alteración del estado inmunológico, pero ya se han visto y ya se han estudiado, y eso está confirmado, de que en el mundo hay una deficiencia de micronutrientes importantes, como la vitamina A, C, D, E, también el zinc, yodo y hierro, que afecta el sistema inmunitario. Entonces, en el momento de tratar a un niño desnutrido o una deficiencia inmunitaria, hay que pensar siempre también esos micronutrientes. Aquí les quiero presentar otro matrimonio que no se quieren despegar, que es el paciente infectado VIH y ese paciente desnutrido. Como a pesar de que le dan su tratamiento antirretroviral, podemos ver aquí, a medida que pierde tanto el peso como la circunferencia braquial, miren cómo se aumenta la tasa de mortalidad, el riesgo de mortalidad que puede llegarse hasta 10 veces. Mientras el paciente va ganando el peso, esa mortalidad baja casi cero. Entonces, esto se ve también en este estudio que han hecho con 11.000 pacientes, pero que han sido calificados, que han podido darle seguimiento. Aquí ustedes pueden ver el que pierde el peso y en circunferencia braquial más de 5%, tiene 5.4 veces más de morir en comparación paciente que ha ganado el peso y en circunferencia braquial en 5%. Entonces, tenemos sepsis. Yo diría que es la forma más glamurosa de proceso infeccioso cualquiera. La definición es la respuesta inflamatoria sistémica a la infección marcada por la producción desregulada, desregulada, porque toda la infección presenta una respuesta inflamatoria, pero aquí es como que se exagera. De citocinas proinflamatorias, desencadena una cascada inflamatoria sistémica mediada por múltiples mediadores, que eso conduce a ¿qué? Acabar con el fallo multiorgánico, y eso nos lleva al paciente a la muerte. Aquí debemos estar claros los 3 fases de alteración metabólica que presentan los pacientes. Primero tenemos fase E, tenemos fase flow, y finalmente fase de reparación. La fase E es la fase de resucitación, es fase shock. Es un paciente está hipovolémico, está hipotérmico, no hay un buen consumo de oxígeno, por lo tanto no hay una perfusión adecuada a nivel tisular. Va a haber una acidosis láctica casi incontrolable. Uno piensa cuando está así paciente en shock, muy enfermo, va a tener un metabolismo basal muy aumentado. Al contrario, está disminuido, porque todo lo que uno quiere es sobrevivir y mantener vivo el paciente. Aquí actúan las hormonas contrarreguladoras, entiéndase la catecolamina, los cortisoles, aldosterona, y uno considera que en este momento no hay mucho nutriente. Sí hay mucho nutriente porque empieza a degradarse de toda la economía nuestra, pero no son utilizadas como debe ser. Cuando esta fase que debe durar de 3 a 5 días teóricamente, entonces pasa a fase flow, que es la fase de catabolismo, donde podemos ver cómo hay un autocanibalismo del paciente, donde hay una proteólisis importante. ¿Por qué? Porque hay que producir la proteína de fase aguda. Hay que haber una gluconeogénesis adecuada, porque no puede estar hipoglicémico, hay que estar glucosa, porque si hay un cerebro que no se puede morir y que necesita glucosa, ¿cuál es? El cerebro. Entonces, para mantener el cerebro vivo hay que estar glucosa. El balance nitrogenado va a estar negativo, porque aquí se aumenta mucho el metabolismo basal, hasta 1.5 hasta 2 veces. Va a haber hipertermia. Entonces un paciente que va a hacer cultivo, usted lo infectó, va a hacer cultivo por todos los lados, no sale nada, pero sigue fiebre. Y eso realmente altera la masa magra y masa muscular, y porque hay un aumento exceso de también consumo de oxígeno. Dicen en teoría que dura hasta 10 días, pero hemos visto semanas estos pacientes y cómo se enflaquece ante los ojos de nosotros.
Aquí tiene que ver mucho la citoquina, insulina, glucagón, cortisol y también es importante tomar en cuenta la resistencia a la insulina que presenta estos pacientes. Luego, si sobrevive estas dos fases, entonces el paciente va a repararse, el paciente va a tener mejor balance eritroinado, se llama fase de anabolismo, y va a haber ganancia de masa magra, masa grasa, y aquí el factor similar a insulina y hormona de crecimiento son los que nos va a reparar. Generalmente esta fase no lo vemos en el hospital, ya en su casa, mejor nutrido, mejor cuidado, entonces podemos ver cuando vuelva a la consulta ya el paciente más con mejor composición corporal, y podemos ver cómo todo el sistema de eje hipotálamo, hipófisis, glándulas suprarrenales y la páncreas actúan y activan para mantener su sistema hormonal adecuado para poder tener estos cambios de metabolismo en general de los pacientes. Aquí quiero recalcar cómo cuando hay sepsis va a haber proteólisis y glucólisis tanto de los músculos y también los el tejido adiposo, que va a haber una lipólisis. Por eso es que dicen que paciente enfermo en hospital es un spa, que no hay que pagarle nada y uno rebaja, o sea, sin ningún esfuerzo. Pero eso no es lo ideal, ¿verdad? Entonces va a haber mucho lactato, aminoácidos, glicerol, todo esto ¿para qué? Para formar la glucosa, una gluconeogénesis exagerada que va a haber a nivel del hígado, igual que glucogenólisis, o sea, el hígado va a producir todos estos elementos, principalmente los aminoácidos que va a recibir a través de la proteólisis de la degradación de los músculos, la proteína de fase aguda, pero también de su propio glucógeno, va a degradar para que haya que glucosa, junto con la resistencia insulínica que tiene por sí su propia enfermedad, va a producir una hiperglicemia exagerada que debe tomar mucho en cuenta porque se ha relacionado con mayor mortalidad en estos tipos de los pacientes. En el momento de darle soporte nutricional, estos son los puntos que hay que tomar en cuenta para no provocar más la hiperglicemia. Como hemos dicho, hay un catabolismo proteico, por lo tanto la importancia de que hay que darle su proteína que requiere en este proceso. Hay un consenso anual, en diferentes años se han publicado diferentes consensos de cómo matar esa sepsis, una campaña contra sepsis, cómo sobrevivir de sepsis. Y vemos cada uno de los puntos que ellos mencionan, desde terapia de plasodernal antibiótico, cómo controlar el foco infeccioso, hasta el fluidoterapia, amina, anticoagulación, sedación, hasta úlceras de cúbito. Entonces yo dije, Dios mío, ¿y dónde está la nutrición? ¿Se le olvidaron? No se le olvidaron. Ellos pusieron su soporte nutricional, la importancia y cómo debe ser abordado, porque es una de las patas importantes de poder darle un tratamiento integrado a esos tipos de pacientes. Todos los pacientes, no importa lo que tengan, cuando se admita, nosotros primero debemos identificar su riesgo nutricional. Si el paciente no presenta riesgo actualmente, entonces hace una reevaluación periódica. No es que dejarlo ahí hasta que se vaya, el paciente que dura 2 o 3 meses, entonces cuando uno ve que está flaco, llama a la nutrición. No debe ser así, eso debe ser parte de la historia clínica, como usted le pregunta, motivo de consulta, historia de enfermedad actual, debe entonces evaluar también si tiene riesgo o no tiene riesgo de desnutrirse. Si tiene riesgo, inmediatamente debe completar la evaluación nutricional, su plan implementado, y debe monitorear todos los días. No es que usted le indica lo que la gente llama la proteína, una lata cada 3 días, una lata 3 veces al día y yo vuelvo en una semana, 2 semanas. Eso no es así, uno tiene que verlo todos los días, porque dependiendo cómo cambia su estadio clínico, su presentación clínica, debe de evaluarse para poder también cambiar el plan nutricional de acuerdo a cómo se encuentre el paciente. Tenemos varios instrumentos para realizar ese riesgo nutricional.
Tenemos Strong Key, tenemos STAMP, tenemos SPNRS, PINC y valoración global subjetiva. Lo que ustedes quieran, lo que quieran su institución puede adoptarse. Nosotros adoptamos el Strong Key, que tiene 4 criterios y es uno de los que se ha mencionado como que tiene mayor sensibilidad y mayor especificidad. Son 4 criterios. Número 1, paciente presenta alguna patología que puede desnutrirse o paciente está sometido a una cirugía o va a ser sometido a la cirugía, le da 2 puntos. Si usted ve que luce desnutrido, le da 1 punto. Uno de ese criterio que tiene 4 subcriterios, aunque tenga 1 o 4, le toca 1 punto, que es una diarrea excesiva o vómito que tiene ingesta reducida en los últimos días, que tiene intervención nutricional previa y dificultad de ingesta porque presenta dolor, se le da 1 punto. Y el último criterio es pérdida de peso o no ganancia de peso en los niños menores de 1 año. Usted sabe que no hay que perder peso para uno desnutrirse. En los niños pequeños, si no aumenta peso de manera periódica, ya es un signo de desnutrición. Usted suma los puntajes, si da 0 no tiene riesgo o muy bajo, de 1 a 3 riesgo medio o moderado y 4 o 5 riesgo alto. Entonces, si estos pacientes, por supuesto sépticos, la mayoría en shock, en intensivo, tienen su riesgo alto, por supuesto. Entonces, estos pacientes hay que considerar su soporte nutricional y debemos chequear, debemos estar seguros cómo está su estado hemodinámico, en qué fase de respuesta metabólica se encuentra, y el soporte debe ser progresivo, poco a poco, lento a lento. Aquí podemos ver cómo en fase E lo que nosotros lo que queremos es un poco más de proteína de lo que el paciente puede tolerar, pero debemos ser muy tacaños en cuanto a la energía, al menos que el paciente esté desnutrido. Todo eso es por su problema de acidosis, hipovolemia y poca perfusión tisular. A medida que el paciente va saliendo de su fase E, en fase flow, ya hay que aumentar progresivamente su aporte tanto energético como proteico, porque si no lo aumentamos en esta fase flow, acuérdense que es categoría total, y esa fase de recuperación, si no hay sustrato, no va a haber una recuperación de masa muscular y masa grasa. Por lo tanto, esto es una constante aumento, por supuesto, viendo cómo un paciente va tolerando. ¿Qué cantidad de energía debemos dar? Lo ideal es hacer una calorimetría indirecta. Todos los días se mide el consumo de oxígeno y consumo de CO2. Pero no creo que en mi vida yo vaya a ver utilizar ese aparato en este país porque cuesta 10 millones de pesos. Y no creo que nuestras autoridades le den prioridad a eso. Y yo entiendo porque hay otras prioridades. Mientras tanto, hacemos la ecuación de Schofield, que tiene que tomar en cuenta el peso en kilos y talla en centímetros según el sexo y según la edad. Esto hay que tomar en cuenta porque se entiende que en fase E uno debe llegar su meta a lo que es la metabolismo basal. Ya en fase flow, en la fase de recuperación, uno lo multiplica ese metabolismo basal con un factor de estrés para entonces saber cuál es la meta calórica de estos pacientes. Hay que tener una relación entre energía y proteína, como le hemos dicho, que mientras más severo este paciente, debe ser más prioridad la proteína frente a la energía. Por lo tanto, la relación es bajita, pero a medida que el paciente va saliendo, va aumentando la caloría en respecto a la proteína. ¿Qué vía debemos utilizar? Siempre debemos procurar vía oral, pero estos pacientes graves, bajo sedación, está en ventilación mecánica y grave, no va a poder comer por la boca. Entonces, ¿cuál sería la vía más fisiológica y económica? ¿Por la vena o vía por la sonda? Obviamente, vía por la sonda, la nutrición enteral es la vía preferida siempre y cuando podemos utilizar. ¿Cuándo vamos a comenzar? Después de 24 o 48 horas de haber resucitado. O sea, ya un paciente hemodinámicamente estable, su diuresis ya establecida, entonces debemos pensar ahora a alimentar lo más pronto posible. ¿Por qué preferimos vía enteral? Por supuesto, nos va a mantener la mucosa intestinal que se ha demostrado ya después de 3 días de ayuno, esa
periodicidades empiezan a aplanarse. Previene translocación bacteriana. Acuérdense que esa mucosa intestinal, todo aplanado por ahí, entra, eso es como puerta abierta, vengan todito. Además que está séptico y viene esa puerta abierta, entonces nos complica la vida. Se ha visto que con la nutrición enteral son menos complicaciones infecciosas y va a tener menos duración tanto de día de ventilación mecánica, día de estadía en el intensivo y día de hospital. Pero no se han podido demostrar por todos los lados que la nutrición mejora la mortalidad. Yo entiendo eso porque acuérdense que yo, como le presenté en la diapositiva anterior, el manejo del sepsis, ¿cuántos puntos tenemos que tomar? Como 20 y uno es soporte nutricional. Entonces, si uno de esos puntos falla, obviamente la mortalidad no nos va a mejorar. ¿Cuál es la dosificación? Tanto vía continua como vía en bolo, todo debe comenzar en dosis muy baja y ir subiendo poco a poco, de manera progresiva. Paciente en baja ventilación mecánica, sedación, obviamente debe ser continua para que haya mejor tolerancia. Entonces, aquí podemos hacer un flujograma de que si es posible hacer nutrición entera primeros 3 a 5 días próximos. Entonces debemos iniciar su nutrición entera, ver la tolerancia gastrointestinal, que son vómitos, abdomen, cómo está el abdomen y las evacuaciones. Y si podemos llegar ya a la meta calórica, eso es meta calórica de metabolismo basal. Entonces tenemos que continuar la nutrición entera y si no podemos, por alguna razón, entonces tenemos que utilizar nutrición parenteral suplementaria. Cuando no es posible iniciar nutrición entera 3 a 5 días, pero no está contraindicado la nutrición entera, entonces en estos casos podemos utilizar nutrición parenteral suplementaria. Pero si sigue contraindicación nutrición entera, no podemos esperar. Ya 3 a 5 días debemos tomar en cuenta la nutrición parenteral con todos los mala fama que tiene, pero si no hay vía oral, vía entera, hay que entonces tomar decisión de iniciar nutrición parenteral, siempre acechando en qué momento podemos iniciar nutrición entera, porque es la mejor vía que no nos debemos olvidar. Cuando nutrición integral no es posible, entonces debemos continuar con su nutrición parenteral. Se han hecho múltiples estudios con lo que es farmaconutrición, lo que es la inmunonutrición, utilizando estos diferentes micronutrientes como son los antioxidantes, selenio, cobre, zinc, los famosos omega 3 que siempre tratamos de tomar y a través de nuestro pescado, arginina, glutamina, pero los resultados positivos han sido estudios muy aislados, de población muy pequeña. La meta-análisis, el estudio randomizado de grandes poblaciones todavía no han podido demostrar el resultado contundente de estos nutrientes. Y en pediatría menos. Usted sabe que en pediatría todo a veces extrapola los resultados de los adultos, pero todavía no tienen ni siquiera la dosificación exacta. Aquí les quiero demostrar que la nutrición soporte, como les dije, debe ser progresiva. Debemos siempre tratar de llegar a la meta. Se han visto muchísimos pacientes en su estadía intensivo ni siquiera reciben un 50% de su requerimiento. Entonces, además de su fase catabólico que tiene la mayoría de su tiempo de estadía, no está recibiendo la nutrición adecuada, mientras más déficit, tanto energética como la proteica, el desenlace va a ser muerte. Tanto la energética como proteica. Cuando usted trata de llegar a su meta, cuando la meta usted está llegando casi un 80 o más de 80%, entonces el desenlace va a ser más feliz. El paciente, en vez de irse al cementerio, va a ir a su casa. ¿Qué quiere decir? Que debemos ser dinámicos, no podemos ser estáticos. Todos los días hay que evaluar, todos los días tenemos que tratar de mejorar el aporte de estos pacientes. El mismo estudio demostrando cómo estos valores son estadísticamente significativos cuando se ajustaron, dándole 1000 calorías más y 30 gramos más de proteína. Aquí les quiero dejar con un refrán muy dominicano.
sabios que somos, ¿verdad? Marco mío no piensa. Entonces, imagínense, Marco mío, con estos amiguitos invitados, no son muy deseados, no son muy agradables. ¿Usted cree que le va a dar tiempo a pensar? Le dejo con esta reflexión para la próxima jornada.